Al cierre tenemos dos figuras también para charlar de la parte más hard dentro del mundo de los recursos humanos. Por un lado está Julián de Diego. Julián, bienvenido. Muchas gracias. Y en un ratito vamos a hablar, dentro de 10 minutos, con el ministro de Trabajo, con Jorge Triaca. Julián, muchos directores de recursos humanos, muchas expectativas respecto de lo que viene. ¿Cómo vienen las paritarias 2017? Mira, las paritarias 2017 tienen una ventaja de contención. 2018, perdón. 2018, tenés razón. Las paritarias de este año tienen la ventaja de tener un elemento de contención asegurado, que es la cláusula de revisión, que es un tema casi, no sé si hasta decir dialéctico, decir que no es una cláusula gatillo, como era automáticamente el año pasado, que uno comparaba con el INDE, porque cuando se haga la cláusula de revisión se va a aplicar una cláusula gatillo, que es comparar con el índice del INDEC. Así que esa ventaja, digamos, desde el punto de vista práctico, le va a asegurar a todos los sindicatos en algún momento colocarse a la par de la inflación. Esa ventaja tiene una desventaja, que es el momento en que se aplique esa cláusula, porque lo que está ocurriendo con la inflación es que se está acelerando. Entonces va rápidamente a llegar al 15%, que es la pauta escalonada que están llegando a acordar los sindicatos, y entonces en ese momento va a haber una demanda muy fuerte de las bases que va a producir una conflictividad que es la peor de todas, digamos, porque es la más consolidada, la más auténtica, peor de todas para las empresas, porque no la pueden contener si no dan una respuesta en el aumento de salarios, que es en el momento que la inflación trasvase el 15% y la gente no tenga una compensación al mismo tiempo y tenga que esperar, por ejemplo, a fin de año para que se aplique la cláusula de revisión. Julián, ¿cuántas empresas trabajás habitualmente? Y nosotros tenemos más o menos activos 1.600 clientes, o sea que tenemos un muestrario de todas las actividades posibles. ¿Ese barómetro te muestra que las empresas están tomando, están recortando? No, yo creo que el empleo, el ministro Triaca va a decir algo distinto, pero les digo cuál es mi interpretación. El empleo en blanco está planchado desde hace 5 o 6 años. No salimos de 6.200.000, 6.300.000 trabajadores. En la encuesta que tiene el Ministerio de Trabajo hay un crecimiento sustantivo del trabajo en negro, que no es medible, si no es por la encuesta. Y la encuesta es incomprobable, ¿no? Entonces yo pongo en duda que haya crecido el empleo. Al contrario, yo creo que las empresas, ya lo hablamos en otras oportunidades, están en este momento en un estado de reestructuración permanente, reestructuración que implica altas y bajas, ojo, no es solamente bajas. Cambio de perfiles. Pero no solamente está cambiando, como vos decís muy bien, el perfil, sino que también está cambiando el modelo de negocios. El modelo de negocios del que varias veces se habló en la reunión de hoy está teniendo un diseño todos los días con alguna novedad, todos los días con algún ajuste, porque cambian los hábitos de los clientes, porque los clientes demandan otros servicios o necesidades. Solamente basta con pensar en lo que está ocurriendo con toda la venta minorista, que cada vez el porcentaje de venta por internet es mayor, y entonces esos tremendos locales, inmensos, shoppings, grandes, hipermercados no tienen sentido porque la gente no va, sino que simplemente hace el pedido por internet y lo recibe en su casa y lo recibe con más comodidad, con menos tiempo muerto, etc. Entonces, esa reformulación depende mucho de cuál sea el resultado si el país crece. Julián, el crecimiento tiene que ser sustentable y sostenido, porque si no hay crecimiento, el resultado final es que las altas son menores que las bajas. Hablabas recién del mundo de retail, el caso que fue paradigmático fue el de Carrefour con el mundo de los supermercados. ¿Hay muchos más pedidos de procedimientos preventivos de crisis? Hay 3 tipos de procedimientos de crisis. El formal, que es cuando uno se presenta al Ministerio de Trabajo porque hay una norma, la Ley 24.013, que lo exige. Hay un procedimiento de crisis encubierto, que es cuando la empresa quiere hacer un ajuste pero no lo quiere exhibir y usa un mecanismo de muy bajo perfil que se llama retiro voluntario. En la Argentina, discúlpenme lo que voy a decir, no es ni retiro ni voluntario, ¿no? Está focalizado, es un grupo de gente que se tiene que ir, pero tiene una ventaja el retiro voluntario, que la empresa hace una inversión en un incentivo, le paga más por la salida del trabajador que la indemnización legal para generar el incentivo de que la persona, a pesar de que se queda sin empleo, tenga un puente para, por ejemplo, hacer un microdesarrollo. Y después hay un tercer procedimiento de crisis que es el de las pymes. Nosotros nos olvidamos de las pymes
y hoy veía que toda nuestra filosofía rondaba y giraba en torno de empresas medianos, grandes o grandes, el 90% del empleo está en las pymes, ¿no? O sea, en las pymes el procedimiento de crisis no tiene nada que ver con el modo que se manejan las cosas. Un panadero que tiene 4 empleados y ve que su actividad bajó a la mitad, a 2 de los empleados le dice, mira, quédate en tu casa, que yo te voy a llevar el pan todos los días, por ahí te voy a dar unos pesos todos los fines de semana, pero no te puedo pagar el sueldo porque en este momento nuestro nivel de actividad no lo permite. Eso es un procedimiento de crisis. De esos procedimientos de crisis hay miles todos los días, que no se ventilan ni se exhiben en ningún lado, dependiendo mucho del nivel de consumo, y el consumo está cayendo. Entonces, ahora vamos a ver de vuelta muchos locales cerrados o semicerrados o con un nivel de actividad más baja porque la gente no compra. Ayer Martín Redrado en La Nación Más decía que la tasa del 40% del Banco Central mata a las pymes y que mata las inversiones productivas. ¿Vos crees que eso también se está dando? Bueno, por supuesto. Todo lo que es la timba, para decirlo en términos bien conocidos, en Argento, hoy todo lo que es la timba atenta contra la productividad y contra la producción. ¿Quién va a poner? ¿Estamos viviendo mucha timba hoy? Yo creo que todo aquel que tiene la posibilidad de distraer fondos, mirá, la cadena de pagos tiene graves interrupciones en este momento, sobre todo en todo el interior del país. Nosotros que con esta cartera de clientes, tenemos clientes en todos lados, todo el mundo se está tomando más tiempo. Y el día que uno tiene que cobrar, que antes se hacía con transferencia, volvió el cheque, porque el cheque es diferido. ¿Me siguen? Entonces, lo que está ocurriendo es que la gente de un modo o de otro, empresa mediana o grande sobre todo, dicen, yo el 40% de rentabilidad no lo tengo en ningún negocio, mi negocio tiene 2,5, 4%, estoy en break-even, no gano nada, pero si lo pongo a plazo fijo, perdón, lo pongo en Levax, me da el 40%, aunque tenga que pagar un impuesto. Entonces, cuando vos tenés la timba que reemplaza a la inversión de riesgo productiva, ¿dónde te vas a instalar? Si podés, porque hay otros que están en break-even y lo que entra sale, y entonces no tienen ninguna posibilidad de tener un plus para colocarlo allí. Pero el que tiene la posibilidad se juega ahí porque esa rentabilidad es inviable en cualquier actividad productiva, industrial o de servicios. Julián, el barómetro de estas compañías te debe dar también un porcentaje. Me acuerdo en la época del kirchnerismo que siempre hablábamos de una cifra de referencia, pero vos me decías, ojo, que lo que se firmó tiene tal asterisco, tal asterisco, tal asterisco, que da otra cifra. Hoy la mayoría habla de un 15%. ¿Es real esa cifra? Lo del 15% del aumento de salarios. Sí. Mirá, la cifra no solamente no es real, todas tienen trampa. Lo que se acaba de firmar en la Unión Obrera Metalúrgica habla de un 15, primero acumulativo, ya es 16,5, pero además de eso, la Unión Obrera Metalúrgica quiso tener un salario en la mínima categoría parecido a la canasta familiar del INDEC. Digo parecido porque al final quedó debajo. Sí. Pero eso representa en la base un 24%. Entonces, agregando una suma de 4.000 pesos, todo tiene alguna justificación, todo tiene alguna excusa, pero todo el mundo está zafando, y lo que le va a ocurrir al Ministerio de Trabajo, eso es bueno que después lo trate el ministro, es que en este momento se le van a empezar a desbordar los acuerdos, porque ya nadie se banca al 15%. Dejás calentito las preguntas. Claro, bueno, le digo, bienvenido, ministro, muchas gracias por decíselo, claro, decíselo sin que te lo haya, que le sugieras que la pregunta se la hice yo, porque se va a enojar. Nos está viendo igual, nos está viendo él y todos sus asesores que ya están en la otra sala. Hablando de conflictividad. Sí, además de la trampa, te agrego otra cosa más. La cláusula de revisión está empezando a adelantarse. Ya nadie quiere la cláusula de revisión en diciembre para pagar un aumento en enero. La quieren en el momento que la inflación supere el acuerdo. ¿Lo van a superar en cuánto? Entre mayo y junio. ¿No? Ya hasta abril tenemos casi el 10%. O sea, no aguanta diciembre, decís. No, a mitad de año vamos a estar más del 15%. Pero ahí la duda que tengo, Julián, es que a las compañías también no les está yendo bien. Por supuesto. Porque por un lado tenés la idea del porcentaje y la posibilidad de lo que ahora ya no es gatillo, sino es, ¿cómo se llama ahora? Revisión. Revisión. Pero por otro lado tenés resultados que no acompañan y balances que tampoco le dan margen. Mirá, por primera vez en varios años, la mayoría de las empresas que da un aumento voluntario en el mes de abril lo dio sobre una pauta inferior al 20% anual, sabiendo que este año ya vamos a estar en igual o peor que el año pasado. Entonces, ¿no? Las compañías corporativas que tienen ajustes, generalmente un solo ajuste por año, y que, salvo la Argentina, en la mayoría de los países el 1%, el medio por ciento, acá hacen un ajuste en abril y otro ajuste en octubre.
En octubre recalculan, digamos, ¿no? Como el GPS, ¿viste? Te pasaste, te dice... Recalculando. No, recalculando, ¿no? En gallego para hacer La Casa de Papel también. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? El anticipo de abril no es un anticipo satisfactorio. El anticipo de abril en muchas empresas fue 10%, 12%. En las de retail fue 3, 4% de aumento. Absolutamente insuficiente para enfrentar la inflación. O sea, en las compañías de retail hay verdaderamente baja de salarios porque no respetan ni siquiera el mínimo de la inflación. Julián, ¿qué pasa con la litigiosidad? Digo, en la justicia local también se dan rachas donde hubo una racha que siempre ganaba el empleado, otra racha que siempre ganaba el empleador. Hoy, ¿cómo estamos ubicados? Bueno, cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana, ¿no? Y hay hoy una acción política muy fuerte contra el Poder Judicial y sobre todo, aunque últimamente el presidente Macri no habló de la justicia laboral, de supuestas mafias, de la industria del juicio, todos estos eslogans que se utilizan para calificar... Te veo bastante crítico. Patologías. La situación, yo soy muy crítico porque veo jueces y funcionarios del Poder Judicial en materia laboral que hacen un esfuerzo denodado por tratar de atender las cosas bien y un juicio laboral en primera instancia dura 5 años. Y después tenés que ir a la Cámara y después tenés que ir a la Corte y podés estar 8 años, 9 años pleiteando. Cuando había juzgados que en 6 meses terminaban un juicio, en 1 año y medio vos tenías la Cámara de Apelaciones y estabas terminando con el pleito. Entonces, hay una justicia laboral totalmente colapsada, totalmente colapsada. Ya no tenemos que hablar de sospechas, de demora de justicia. No, tenemos que hablar del colapso total. Tenemos jueces que tienen 2 juzgados, salas de la Cámara que no tienen los tres magistrados, falta de empleados y totalmente sofocados. No se terminó con la ampliación de la jornada, no se hizo la designación de los jueces que correspondían y hay una tendencia a moderar algunas sentencias, que yo lo veo como un buen síntoma, de algunos de los jueces que eran muy obreristas. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, la justicia laboral puede estar colapsada. Los esfuerzos que se hacen de los empleados y de los jueces son denodados, pero no se ve, salvo alguna rara excepción, corrupción en la justicia laboral. No se ve, no se analiza el tema de la corrupción como se analiza en Comodoro Pi. En los tribunales de trabajo se analiza el obrerismo, o sea, la tendencia de los jueces. Si el obrerismo es muy tendencioso, como lo fue en los 10, 12 años de la era K, él termina habiendo injusticia, termina habiendo arbitrariedad. Algunos resabios de esa arbitrariedad todavía subsisten y la Corte Suprema los está corrigiendo. Entonces, estamos en una etapa de transición en donde yo veo alguna esperanza de que las cosas empiecen a ser un poco más equitativas. Julián, la última. ¿Crees que es imprescindible una reforma laboral? Mirá, vos me estás preguntando de la reforma laboral y yo quiero hablar un poquito de huelga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Querés calentar un poco más el escenario? Exacto, y sobre todo hacerle una entrada al ministro un poco Ahí más, está el ministro. un poco más difícil, un poco más difícil. No. El trabajo humano tiene 7.000 años de historia. Solamente 100 de relación laboral, el resto son esclavos. ¿Qué es el trabajador? Es un esclavo que consiguió reconocimiento del trabajo libre a través del derecho laboral, del funcionamiento de las instituciones. De ese resabio del trabajo esclavo quedó un derecho constitucional que es el único derecho de la Constitución Nacional que legitima un daño, que dice que este daño que vos estás produciendo a otro es un daño legítimo, que es la huelga. ¿Por qué? Porque vos cuando vas a la huelga le producís un daño, entre comillas, legítimo, porque está en la Constitución Nacional, al empleador no produciendo. Pero ese derecho constitucional, cuando el reclamo de los derechos laborales era hecho por esclavos, la huelga era violencia, la huelga era salvajismo, la huelga era muerte y era daño en la integridad física de las personas, de los ciudadanos, de los trabajadores, de los usuarios y de las fuerzas de seguridad que las reprimían. Hoy estamos corriendo un gravísimo riesgo
de que esta extralimitación que hay en el derecho de huelga que se ve en los metrodelegados se convierta en parte de las reivindicaciones que había en la época en donde la huelga significaba muerte y daño y violencia. El único aspecto en el derecho de huelga que en todo el planeta, aún en los países más concesivos como Italia, no es admitido en el ejercicio del derecho de huelga es la violencia. Entonces, hay que hacer un llamado rápido al funcionamiento legítimo de todas las instituciones, particularmente del Poder Judicial, para que estos abusos de derecho no se conviertan en actos de violencia social que hoy no solamente están dañando a los usuarios, al que quiere circular, al que quiere entrar, transitar y salir legítimamente de su trabajo y de un lugar y de su ciudad y de su país. Están agrediendo física y realmente a la integridad física, a la vida de las personas, y ahora se corre el riesgo de que esos modelos se conviertan en arquetipos de qué es el derecho de huelga. Y ahí con esto termino. El derecho de huelga es un derecho legítimo que tienen los trabajadores en abstenerse de trabajar como único daño producido a las empresas, sin violencia, para hacer un reclamo de naturaleza colectivo. Entonces, todo lo que tenga que ver con patotas, producir daños a la compañía que vayan más allá de la simple abstención, eso de abrir los molinetes, de tirarse la gente en las vías, de agredirse entre las patotas de dos sindicatos, el de UTA y los metrodelegados, y de agredir a la policía y de agredir a las fuerzas de seguridad, etcétera. Todo eso rápidamente hay que volver a ponerlo en orden, porque no está afectando la paz social común. La OIT, y este es el final, la OIT se creó como la Organización de las Naciones Unidas vinculadas con el trabajo, porque la rebelión de los trabajadores en varias comunidades produjeron guerras mundiales. La OIT no es una creación solamente para internacionalizar normas que hagan respetar los derechos de los trabajadores. Se creó para preservar la paz en los lugares donde había conmoción, porque la conmoción de las capas laborales de países enteros, ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la juventud de hitleriana y los trabajadores del partido de Hitler y los trabajadores que apoyaron a Mussolini en Italia. El ejemplo es que esas conmociones pueden producir una violencia social de tal magnitud que pueden llevar a países enteros a la guerra. Gracias, Julián. Tranquilo el cierre, pero muchas gracias. Placer, en serio.